Sí, ya. Podemos empezar, ya está grabando. Bien, quiero decirte, comenzar diciendo, mejor dicho, que el tema de hoy para mí es muy importante, como todo lo que venimos viendo, pero quiero comentarte o expresarte cómo fue para mí el tema de hoy por primera vez. Cuando yo empiezo a crecer en los caminos de Jesús, tenía yo aproximadamente unos 22 años, cuando una persona, una señora vecina de la barriada de mi mamá, la visitaba y ella expresó, la escuché yo hablar con mi mamá y ella expresó, diciéndole a mi mamá, sigue a Dios, sigue a Jesús. Tú vas a ver cómo Él va a cambiar tu vida. Él va a conceder los deseos de tu corazón. Las palabras no eran para mí, eran para mi mamá, pero yo estaba cerca. ¿Mm? Y como yo tenía tantos sueños a los 22 años, tenía tantos anhelos, yo dije, yo voy a seguir a Dios, yo voy a seguir a Jesús. Fueron las palabras de exhortación de esta mujer para mi madre, pero que estaba yo allí. Y las palabras de Dios son así. Entonces de allí la importancia del tema de hoy, de que no lo dejemos de hacer. Y así vamos a comenzar este primer tema. Lo vamos a comenzar, pero vamos a recordar un poquito del pasado. Vimos en la clase anterior lo que es aceptándonos y recibiéndonos unos a otros. Y es ese trato, ese recibir, ese aceptar que somos personas diversas, que Dios quiere que su pueblo se dé consolación, que tenga paciencia y unos a otros, porque unánimes a una voz lo vamos a glorificar a Él. Que sigamos el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús dijo que en la historia de Zaqueo, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, cuando Jesús fue entonces cuestionado por visitar a Zaqueo. Y aprender a recibir y aceptar es entonces esa actitud de buena fe, de ser glorioso para el Señor y sin hacer acepción de personas. Somos personas diversas, entonces tenemos que entendernos, tener empatía para podernos aceptar unos a otros. Y siguiendo con este paso, entonces vamos a lo que yo inicié, exhortándonos unos a otros. Les decía entonces que esta mujer exhortaba a mi madre, pero yo escuché, y aunque la palabra de ella era para mi madre, porque más o menos eran lo que menos pensé que a lo mejor la palabra iba más para mí que para mi propia madre, porque después mi madre después comenzó con problemas, inclusive mentales, que ya la mayoría de ustedes saben, tiene Alzheimer. Pero entonces esas palabras llegaron profundamente a mí. Y vamos a leer lo que es Hebreos 3:13, de lo que nos habla de que es exhortarnos, de que vivamos en eso. Tú, yo y todos los hermanos, toda su iglesia. Jessica, ¿puedes leer Hebreos 3:13, por favor? Sí. Y Hebreos 3:13 en las dos versiones. La primera está en Reina Valera del 60 y la segunda está en la Nueva Versión Internacional. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Muy bien. Entonces la exhortación, el ánimo, es lo mismo. Son palabras aquí en este verso sinónimos. Exhortar es animar. ¿Cuándo debe ser? En hoy. En ese hoy, el día a día, constantemente, para que no endurezcan los corazones. Porque se sabe, fíjense que en ese tiempo, hace tantos años que se escribió estos versos, ya se veían los corazones endurecidos.
Y el Señor sabía que esto iba a crecer, esto no iba a parar. Cada vez por las actitudes, por las situaciones, por las circunstancias, por la evolución, por la globalización, por tanta transformación social, los corazones de las personas iban a endurecer. Entonces él sabía que teníamos que obrar y que teníamos que actuar en exhortación unos con otros. Exhortar entonces en todo tiempo. Vamos a ver aquí lo que nos dice el diccionario, que es exhortar. Pedir a una persona con razones o ruego que haga o deje de hacer una cosa. Es el don de convencer o animar a los otros a través de la palabra. Entonces, argumentar con razones el por qué se debe hacer algo o dejar de hacer algo. Es lo que en la iglesia se nos dice todo el tiempo, los mensajes de nuestros pastores, de nuestros líderes, cuáles son. Es esa actitud correcta, el seguimiento de los mandamientos de la palabra, algunas actitudes inadecuadas que no agradan a Dios. Entonces ese enseñar y ese cambio que tú y yo debemos tener día a día es convencer entonces en eso, en seguir a Cristo. Veamos un ejemplo fácil aquí. Le exhortó a cambiar de actitud con buenas palabras. Este ejemplo inclusive nos dice a qué lo exhortó, a que cambiara de actitud por una situación cualquiera. Puede ser en el hogar, puede ser en la comunidad, puede ser en una relación interpersonal con alguien muy íntimo. Pero ¿cómo? Con buenas palabras. Ya de tenerlo con buenas palabras, lo hemos visto en estudios anteriores, que nuestras palabras como cristianos tienen que ser palabras dulces, porque las palabras dulces invitan, son melodía para el que lo escucha. Y en un contexto o en un explicar más actual, las palabras dulces llegan a ser palabras asertivas, donde se aplica entonces lo que es el hablar en tono adecuado, en una actitud adecuada, en un tiempo prudente. Entonces es utilizar todas estas condiciones para que la otra persona pues pueda escuchar lo que le estamos diciendo. Y en pocas palabras es aplicar habilidades de comunicación. Exhortar en todo tiempo. ¿Cuándo es el momento apropiado para exhortar? Ya lo que hemos conversado. ¿Cuál crees tú que es el momento apropiado para exhortar? A ver, ¿quién responde? ¿Alguien responde por allí? ¿Cuál es el momento apropiado? Es que yo pienso que cualquier momento es apropiado, ¿no? Muy bien, Jessica. Sí, cada día, hoy, ahora, como lo expresa el verso que acabamos de leer. ¿A quién debemos exhortar? A las personas de corazón duro, al soberbio, al altivo, a ese que se cree todo autosuficiente, con una autoestima muy elevada, aquel que no acepta opiniones. También debemos exhortar a aquel que no es tan altivo, sino que es más bien exageradamente pasivo, al punto que ni siquiera hace nada, ni siquiera habla, ni siquiera se defiende en algunos momentos o expresa su opinión o expresa su manera de pensar, sino que entra en lo que es el estado opositor a estas palabras aquí expresadas, que también debemos exhortarlo, que se exprese, que se anime, que busque, que puede salir adelante. Ese que está muy tímido y a lo mejor por vergüenza no da a entender o no expresa de lo que es capaz. También debemos exhortar a ese. Lo que debemos nosotros exhortar es tener una condición adecuada de persona, de actitud, de pensamiento, ni muy elevada, pero tampoco anulada, porque somos seres pensantes, reflexivos y comunicativos, que lo tenemos que hacer, pero de la manera como Dios nos manda que lo hagamos. Debemos estar entonces, porque al no hacerlo a tiempo, corremos ese peligro de que los corazones endurezcan. Se da un endurecimiento profundo del corazón y mientras más tiempo pase, se hace más resistente el corazón. Eso nos pasa con los niños. A los niños tenemos que hablarle, exhortarle al buen comportamiento, exhortarle a la obediencia, exhortarle a colaborar en el hogar.
porque si el niño no lo hacemos y lo disciplinamos en esto, llega a endurecer su corazón creyendo que es una persona que lo merece todo, que las cosas se dan por arte de magia, que no valora lo que tiene porque simplemente se le entrega. Entonces hay que enseñarle y educarle a que ese corazón entienda que todo lo que tiene merece una actitud de él. Y en base a esa actitud, pues él va a tener ciertas condiciones de beneficios en la vida. Entonces, unas personas son más sensibles que otras y llegan a arrepentirse. Otras, por lo tanto, son duras. Son personas que a lo mejor por sus experiencias de vida, pues no doblegan y necesitan entonces ser tratadas. Y se les hace entonces muy difícil a ella aceptar que las cosas pueden cambiar. Pareciera que nada les afectara, pero sí son personas que pueden ser cambiantes y sí hay cosas que les afectan. Entonces, es muy fácil ante los corazones duros, como el corazón para endurecerse lleva un proceso, a lo mejor de experiencias repetitivas, de situaciones de daño, de dolor o de tristeza o muy difíciles. Como lleva un proceso, no es tan fácil tampoco endurecer el corazón. Para muchas personas entonces también es fácil esperar y decir no hay prisa. ¿Por qué tanta la prisa? Mañana hablaré con ella o con él. Entonces es importante que aquí reflexionemos y cuando veamos actitudes que no son acordes a lo que Dios le agrada, entonces no alejemos mucho ese tiempo de exhortación para esta persona, porque puede endurecer más su corazón y puede entonces llegar a cometer acciones que le pueden llevar a situaciones más difíciles todavía. Es importante que tú y yo entonces tomemos el tiempo para exhortar a estas personas. Muchas veces esperamos ese hasta mañana para exhortar y no es porque de repente decimos, bueno, vamos a dar más tiempo, sino muchas veces porque nos sentimos incómodos o somos débiles o tenemos poca habilidad comunicativa o sencillamente creemos que no estamos en la autoridad de hacerlo. Cuando una de estas cosas suceda, tratemos de reflexionar nosotros mismos, nosotras mismas, a ver si Jessica está cometiendo esta actitud que según la palabra no está bien, que Jessica haga esto, yo pienso que debo decírselo, pero ahora, ¿por qué no me atrevo a decírselo? Ah, me da pena. Entonces yo hacer un autorreconocimiento de mí misma, de por qué yo no estoy exhortando, qué me está pasando, qué está sucediendo. Y si no lo logro captar qué es lo que está sucediendo en mí para yo exhortar, en este caso, en este ejemplo, a Jessica, pues lo puedo conversar a lo mejor con el pastor, a lo mejor con mi líder, para yo entonces tener ese momento de exhortación ante esa actitud adecuada de mi hermano, de mi hermana. Es importante entonces que lo hagamos. Hay diferentes maneras de exhortar a otros. Veamos qué me dice Timoteo 5, del 1 al 2. Enrique, ¿estás allí? ¿Puedes leer? Sí, estoy. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Muy bien. Con toda pureza. Esto de con toda pureza, yo lo busqué, que quería decir es con toda prudencia, con toda manera correcta, tomando todas esas habilidades del tiempo, el tono, el lugar, se refiere a eso, pero también entendiendo a quién. Hay que despertar un estado de empatía. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Una persona anciana que ya tiene una edad, una experiencia superior a la mía, es mayor, pues es importante que yo tome en cuenta eso y no lo reprenda en público, sino que yo trate de hacerlo en otro lugar, en un lugar más privado, así como respetando la autoridad que tiene esa persona por la experiencia que tiene, por sus años vividos. Entonces hay que exhortarle como a un padre. A los más jóvenes como hermanos,
Si ya más o menos tienen una edad acorde a la mía, somos más o menos de la misma edad, podemos despertar ese espíritu empático con ellos y hablarles como al hermano, a la hermana, que más o menos sería lo que estuviese pasando, exhortarle en ello, a las ancianas como a madres, a las jovencitas, en todo esto. Entonces, exhortar con adecuación, buscando siempre aplicar en todas estas habilidades, en todos estos momentos de comunicación, lo que es la regla de oro. Esa regla de oro es importante, que la vimos en el primer estudio. Es importante que la apliquemos en todo tiempo y en todo momento. ¿Acaso cuando me hablan me gusta que me griten? ¿Acaso cuando me hablan me gusta que me señalen o me manoteen? ¿Acaso cuando me hablan me gusta que me lo digan delante de todo el mundo y en cualquier lugar? Entonces son preguntas que yo me tengo que hacer. ¿Cómo me gustaría a mí que me trataran? Para entonces yo así tratar a los demás. Entonces es importante que apliquemos esta regla de oro. Buscar el lugar adecuado, el tiempo adecuado, el tono adecuado, las palabras adecuadas para yo llegar entonces a comunicar esa exhortación a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, a todas las personas, pero siempre entendiendo que no debo darle mucho tiempo a ese momento, porque las personas necesitan entonces llegar a esa reflexión de cambio, que es lo que nosotros buscamos cuando vemos que la actitud inadecuada se está dando constantemente. Otras maneras de exhortar a otros. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 4:2 me expresa que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, ¿qué nos dice el primer verso? Que exhortemos basado en la Biblia. Ella sirve para enseñar, redarguir y corregir. Esto lo estamos hablando en todos estos momentos que hemos conversado. Nosotros debemos dar una exhortación, pero siempre basado en la palabra. Debemos disminuir cada vez que hablemos con otro hermano, con otra persona, nuestras opiniones personales. La Biblia tiene la respuesta para todo, lo hemos comprobado. Entonces es buscar ese mensaje bíblico. Si el hermano me está presentando una situación o está actuando de determinada manera, yo busco en la palabra, ¿qué me dice la palabra con respecto a esta conducta que yo estoy viendo en esta persona? Y en base a esa palabra, entonces, exhortar. La segunda me dice que al usar la Biblia para exhortar, podemos estar seguros que nuestro consejo está basado entonces en la sabiduría de Dios y no en la opinión personal que tú y yo podamos tener. Es buscar siempre y en todo momento esa sabiduría, esa palabra de exhortación correcta para la persona. Exhortar con paciencia y doctrina. Esta última parte de este versículo, pues, nos expresa que hay que corregir con paciencia y doctrina. Es el poder cambiar una vida. Es el poder cambiar una vida, pero no porque nosotros la queramos cambiar, sino porque la palabra de Dios invita a ello. La palabra de Dios invita a cambiar vidas y tiene que ser de manera siempre correcta y siempre llevada por esta manera. Debemos tener paciencia, no porque le digamos a un hermano, mira, esto no lo estás haciendo bien, o corrige esto de esta manera, ya al otro día el hermano lo va a hacer diferente, no. Puede repetirse muchas veces, pero con esa palabra constante, con ese redarguir, con el apoyo, con el soportarnos que vimos la vez pasada, pero no el soportarnos de aguantar una situación, sino de servir de apoyo, de servir
de soporte, ¿verdad? A esa persona, de estar allí enseñando y acompañándola de la mano para esa transformación. Y esto refleja entonces, reflejaría lo que es la confianza que nosotros hemos despertado y hemos empezado a tener en el Espíritu Santo. Él la usará, el Espíritu Santo la usará para dar vida en todas las personas. Es importante entonces para ti, para mí, que esto lo tengamos muy claro, que las palabras de exhortación tienen que venir siempre con palabra prudente y con palabra de sabiduría, buscando en la palabra lo que el Señor quiere que expresemos. Maneras de exhortar a otros. Filipenses 1:27. Jessica, ¿puedes leer? Sí. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí yo entendí por qué nuestros pastores están todo tiempo exhortándonos a nosotros como iglesia en lo que es el sentir un mismo espíritu, en lo que es el mismo sentir de nosotros como iglesia, en este caso Huelva Church, seguir todos la misma guía, todos el mismo norte, todos el mismo faro, el digno evangelio de Cristo, porque estando unánimes entonces nosotros podemos por fe hacer muchas cosas y en este caso exhortar y enseñar a otros hermanos a seguir ese mismo camino, a seguir, a predicar la palabra y sobre todo a darle la oportunidad de salvación, porque el propósito principal de la exhortación es el cambio genuino para el bien, a modo de que esta persona pueda tener la salvación, la gracia de la salvación dada por Jesucristo, por nuestro hermano y amado Jesús. Es importante entonces que tengamos esto, que lo tengamos muy presente en todo momento y en todo tiempo. Filipenses 2, 3, 4. ¿Puedes leer Filipenses 2, 3, 4? ¿Yo? Sí. Vale, la batería está baja. 2, 6, 3, 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Muy bien. Entonces, manera de exhortar aquí: no hagáis por contienda o por vanagloria, hagámoslo con humildad, viendo que otra persona puede estar superior a mí o sintiéndolo así, hagámoslo con sencillez. Entonces es una condición, de hecho es un fruto del Espíritu, la humildad. Entonces hablemos siempre desde esa condición, exhortemos así, para que la otra persona nos vea con sencillez. Inclusive esto es una técnica de comunicación. Siempre se nos dice, o por lo menos los especialistas nos orientan a nivel de comunicación, que cuando queramos exhortar a un niño o comunicarnos con un niño, nos pongamos a su nivel, a su tamaño, que evitemos hablarle a un niño desde nuestra altura, porque él lo va a ver como una imposición y el niño necesita es comunicación. Entonces se nos pide a los padres o a los maestros o a los adultos que nos coloquemos al tamaño del niño para que el niño tenga entonces ese contacto directo con nosotros y no sienta el estado impositivo, sino que sienta el estado de comunicación que esta persona adulta quiere darle en su mensaje. Entonces aquí lo refleja entonces con humildad, que no nos sentamos por encima de los demás. Filipenses 3:1 nos expresa: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro.
Entonces gocémonos en el Señor de que estamos haciendo algo genuino, algo que a Él le agrada. Invitar a los hermanos a cambiar, invitar a los hermanos a hacer transformación de su vida. Es necesario que hagamos esto. Y aquí la palabra nos da una exhortación a ti, a mí y a todos. Esto nos lo hace la Biblia a todas las personas y nosotros tenemos que ser transmisores de esta exhortación. Mateo 28, 19, 20. Enrique, ¿puedes leerlo? Sí, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Muy bien. La mayor exhortación que nos hace la palabra a todos los que confesamos a Cristo como nuestro Salvador, que tenemos al Padre, que tenemos al Espíritu Santo, ir y hacer discípulos. Es la mayor exhortación que nos hace. Y así como nosotros aprendemos y estamos trabajando para eso y estamos buscando todo el tiempo ver a quién le damos este mensaje de salvación, pues entonces tenemos que hacerlo, continuar en eso como empezamos diciendo al principio, en todo momento, en el hoy, en el ahora, en todo tiempo. Una parte importante de la exhortación, es importante entenderla, es que es un reto. La exhortación es un reto. Nadie nos está diciendo que es fácil lo que la palabra nos dice, pero sí es retarnos a que si la seguimos, la obedecemos, la cumplimos, vamos a tener el mayor privilegio, la salvación de nuestras almas. Entonces la Biblia nos reta a predicar el evangelio a todas las naciones, a todas las personas. Y pues aquí hacemos un resumen de lo que hemos hablado el día de hoy. Esta palabra de hoy ha sido un tiempo un poquito más corta comparada con las demás, porque desde el principio hemos hablado de lo que es la exhortación, lo que son todas estas actitudes que debemos tener como cristianos. Y aquí simplemente hemos hecho un recordatorio y un resumen para que no nos desanimemos a seguir exhortando a nuestros hermanos. Entonces, ¿en qué momento? En todo tiempo. En todo tiempo, hoy, ahora, aquí, en este momento, en la iglesia, en el banco, en el mercado, en cualquier país que me encuentre, exhortar en todo tiempo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tratemos que los corazones no se endurezcan lo antes posible. Si depende de ti, de mí, que una persona tenga un cambio en su vida, busquemos exhortarla, pero buscando la sabiduría, la palabra correcta, a lo mejor la orientación del pastor, la orientación del líder. Pero busquemos la manera de ayudar a ese hermano, a esa hermana, a esa persona, a ese hijo, a esa hija, a ese novio, esposa, esposo, que observamos no está actuando como a Dios le agrada. Y hay muchas maneras de exhortar, la manera prudente, la manera con humildad, con prudencia, con paciencia, reprendiendo en todo momento esa conducta incorrecta, pero con paciencia y con la filosofía, no, la enseñanza de que Dios nos tiene un obsequio maravilloso. Un obsequio maravilloso. Recordar la mayor exhortación, siempre recordemos esta exhortación, que tenemos que hacer discípulos en todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando ese mensaje de salvación, para que el mundo tenga cambios y para que llevemos almas a la presencia de nuestro amado Padre, a la presencia de Jesús.
Bueno, con esto entonces termino este momento de hoy, esta enseñanza y este exhortar de que tú y yo sigamos caminando en ese camino, en esa senda de llevar a otros a la presencia de Dios. ¿Y cómo? Pues exhortándolos en todo momento a obedecer. Muchísimas gracias. Graças a ti, Juana. Tu eres uma bendição. Me gostaria que algumas pessoas falassem alguma coisa para nossa pessoa que está sendo cumpleaños. Eu sempre penso que nós outros somos uma soma do que as pessoas nos influenciam, né? E sempre devemos estar juntos com pessoas que nos influenciam positivamente. E me gusta muito, Juana, estar junto de ti, porque eu aprendo muito. Sempre estar contigo é um momento de aprendizagem. E como tu permites Deus trabalhar em tu vida, mente, coração, câmbios que podemos perceber. Hoje estava falando de exortação, não que alguma vez tive que exortá-la, mas percebo como estás aberta para ouvir pessoas e não ter resistência. Pero ouvir, meditar, nem sempre as pessoas vão falar coisas corretas. Pero tu vais ouvir e colocar delante de Deus. E se for necessário ser câmbios, eu sei que hará. Então, me gusta muito conviver contigo. E a mensagem que eu enviei para ti hoje, de tu teres em tu coração o desejo de sempre ser discípulos, pero não só para que tenha uma vida de relacionamento com Deus, pero também pessoas com madurez que sejam capazes de reproduzir aquilo que está recebendo de ti para passar para novas pessoas. E assim nós outras vamos alcançar muitas outras gerações. E Deus, quando traiu tu para esta cidade, Ele está te usando de uma forma estratégica para alcançar tantas pessoas na igreja e fora da igreja, e na sociedade. Então, se tu eres um vaso de bendições de Deus, onde estás? E nesse tempo, Deus escorreu tu vida para abençoar-nos. Muitas graças. Que Deus te bendiga. Amén, Alain. Gracias a ti. Gracias a ti. De verdad que tú expresas esas palabras y me quedo sin nada que decir porque viniendo de ti, pues yo me siento así tan chiquitita, así a tu lado, que viniendo de ti me parece palabras para motivarme, pero también para comprometerme a continuar y hacerlo mejor. Tú eres una mujer inspiradora, una mujer que tengo como ejemplo, una mujer que me anima, que me enseña y eres admirable para mí. Muchas gracias, Alain. Gracias. Graças a ti. Quem mais? Juana, que sigas superando tus limites, jamás desanimando ante los desafíos, los retos. Que seas constantemente persistente para realizar tus sueños que están en consonancia con los sueños de Dios. Que sigas conociendo la identidad que tienes, que el Señor te ha dado. Feliz cumple.
Amén. Amén, pastor. Amén, pastor y amigo. Tengo que decirlo. Osvaldo, Alair y Denise son mis pastores y Alair mi líder, pero son mis amigos. Son mis amigos aquí en España. Son esos amigos que te escuchan y te dicen, para aquí te equivocaste y está muy bien. Y eso me gusta. Y me enseñan, cada día aprendo de ellos y de verdad que me siento muy, muy, muy bendecida porque yo no tenía amigos en mi país. Mi amigo siempre ha sido mi esposo, pero hay cosas de esposo que si aún siendo él mi amigo no lo puedo conversar con él. Pero ahora tengo a Denise y a Osvaldo que sí me escuchan y a Lair también. Son personas maravillosas. Un gozo, es un gozo. Juana, yo aparte de decirte las felicidades y vamos, agradecerte por toda esa dedicación que haces, una cosa que me acuerdo de verte es, bueno, hemos hablado un poquito de cómo estaba tu hijo en aquella época, cómo estaba pasando en su país y todo eso, y yo te veía como una madre preocupada, pero en ningún momento te has desequilibrado o has desviado o te has dejado llevar por las circunstancias, sino que siempre has estado persistiendo, siempre has estado ahí. Sí, me acuerdo que hemos estado orando, me acuerdo que hemos estado ahí firme y me acuerdo incluso que tú en esa época, si no recuerdo mal, has dado una clase en una de las semanas, un martes. Y yo me acuerdo que tú estabas hablando y hablabas de algo que vivías, algo que tenías. Y es algo que eso que realmente aprecio de ti, de ver que pese a cualquier circunstancia, tú estás ahí firme, siempre estás sirviendo, entregando en tu corazón y dedicándote lo máximo que puedes, pese a cualquier circunstancia. Y bueno, yo no tengo hijos, pero siempre escucho a mis padres diciendo que cuando tocan a los hijos, tocan. Entonces, escuchar eso de ti y verte ahí, yo sé que es algo que tiene que ser muy, muy fuerte. Entonces, ver eso de ti es algo que aprecio y realmente sueño llegar a ese punto, ¿no? De decir, mira, pese a cualquier circunstancia, de cualquier momento que pueda tocar en mi vida, yo puedo estar siempre sirviendo al Señor con total dedicación y total fuerza que tenga para dedicar a Dios. Así que felicidades, Juana, que Dios te bendiga y realmente que Dios te siga usando como te está usando hasta hoy, de bendición para todas esas personas que están a tu alrededor y que seguro que Dios te va a usar muchísimo más y siempre vas a estar gobernando donde estés para honra y gloria de Dios. Amén, Enrique. Mira, que tú me digas a mí, de verdad, ay, en fin, vamos a respirar. Que tú me digas a mí que te gustaría tener ese momento o ser así en algo de mí, es algo que no tengo palabras para expresarlo, pero es algo que se siente muy, muy, muy bien. Y que yo digo, no sé, Martina a veces me dice que tú te autocriticas demasiado, eres muy exigente contigo misma, pero de verdad, Enrique, y sabes, me haces acordar que yo cambié mi vida porque vi a alguien que me inspiró y que yo dije en mi juventud, tenía 16 años, yo quiero ser como él. Y eso es importante. Y después yo entendí que si yo podía ser motivo de inspiración para otros, como esa persona lo fue para mí, sería algo maravilloso. Y yo quiero decirte, Enrique, que yo veo en ti un líder en potencia, un líder así en diamante que está todavía en bruto, pero que ya empieza a dar esos destellos. Te lo dije una vez, tienes una habilidad comunicativa extraordinaria, innata, heredada de tus padres a lo mejor o heredada de Cristo, pero la tienes y aprovéchala, pídele, discierne qué es lo que Dios quiere contigo porque tú puedes mover mucha multitud, Enrique, lo veo, lo siento en tu presencia.
No te desanimes, busca y oremos por eso, porque eres un comunicador, eres un comunicador. Y si es para comunicar la palabra de Cristo o cualquier otra palabra donde Cristo esté incluido, porque a veces a Cristo hay que camuflajearlo para poder llegar a todas las masas, que es lo que yo he aprendido aquí. Yo soy cristiana, pero me ha tocado enfrentarme a lugares donde me han dicho, tú aquí no puedes hablar de tu religión, porque aquí hay cualquier cantidad de personas, pero yo lo muestro y la gente se da cuenta, aunque yo no lo mencione. Entonces eso hay que hacerlo. Yo lo veo en ti, Enrique, lo veo. Te admiro como un joven, de verdad te admiro muchísimo. Que lindo. Yo Jessica, también ¿verdad? quería felicitarte, Juana, de parte de nuestro PG, de parte de Vuelva a Echar. Quería compartir contigo este versículo que viene en el Salmo 90:12, que dice, enseñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Feliz cumpleaños, Juana. Que cada día de este año disfrutes de bienestar, que puedas vivir con la guía de la verdadera sabiduría, que es la Biblia, y que viene de Dios. Yo te amo, Juana, tu iglesia te ama, y yo confío plenamente de que Dios va a cumplir todos los sueños de tu corazón, que voy a seguir intercediendo por ti y por tu familia siempre, y que alabo a Dios por tu vida, Juana. Un gran abrazo, y para mí ha sido un privilegio poder estar junto contigo todo este tiempo en nuestro PG, y eso, y te mando un gran abrazo. Te amo mucho. Mi querida Jessica, tú y yo somos el dúo dinámico, porque nuestro PG es activo, y Jessica y yo ahí estamos en todo tiempo, nos comunicamos muchísimo. Jessica, yo estoy muy contenta de estar contigo. Las dos hemos crecido, las dos hemos pasado momentos un poquito difíciles con nuestro PG, pero ahí estamos y persistimos, y ya a veces cuando nos sucede, al principio nos atribulábamos mucho, Jessica y yo, a veces cuando nos suceden cosas que son a veces fuertes, pero primero nos reímos y después entonces empezamos a buscar la palabra, a ver qué hacer, pero porque ha sido un PG de mucha actividad. Entonces, Jessica, muy contenta de estar contigo, me alegra mucho que creo que los pastores fueron muy acertados en ponernos juntas, liderando un PG, y ahí hemos estado, y nuestro PG es bonito. Todos los PG son bonitos, pero el de Jessica y mío... El nuestro es peculiar, es peculiar. Gracias, Juana. Bueno, pero no se lo diga nada más nadie, eso somos nosotros 5. Muy bien, gracias Jessica, gracias, y gracias por tus oraciones constantes, yo lo sé. Eu sempre estou mirando as fotos dos perrés, parece que o perrê dos jovens estão assim, não? Muita gente, todos muito felizes, muito bueno ver os perrés se desenvolvendo. Queridos, me gostaria que enviasse durante a semana para mim sugerência de como podemos melhorar esse tempo em lunes, tá? Em grupo. E sugerir também, assim, o que podemos fazer para ter uma frequência maior. Vale? Envia para mim, por favor, no grupo particular, ok? E hoje nós vamos encerrar por aqui. E, pastor, se quer dar um pouquinho mais, me gostaria de falar contigo, ¿vale? Muitas graças, querido.